El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Continuamos avanzando en la lección número 3 del libro de Levítico. Recuerde que estamos estableciendo un paralelo entre Levítico y el Nuevo Testamento que habla acerca del sacrificio, único sacrificio del Nuevo Testamento a favor del pecador, para que la sangre de Cristo, que tiene todo poder para limpiarnos de nuestros pecados, venga sobre nosotros en ese acto de redención. En la medida que nosotros entendemos y aceptamos nuestra condición, ya no tenemos que ir y ofrecer esos sacrificios. Por eso es importante este estudio, porque nos permite entender cómo trató Dios la condición del pecado de su pueblo en el Antiguo Testamento y cómo atiende Dios y cuál es el manejo que se da ahora a partir del Nuevo Testamento, cuando en este tiempo de gracia de este nuevo pacto, Dios a través de Cristo abre sus brazos para acoger a todo aquel que se acerque a Él. Y dice la palabra: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Entonces estamos estableciendo esto para entenderlo, porque recordemos que la forma de entender mejor el Antiguo Testamento es precisamente con el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos deja ver a nosotros un asomo de aquello que sucederá posteriormente en el Nuevo Testamento. Así que seguimos avanzando en la lección número 3 y vamos a hablar de la ceremonia de la separación especial. A diferencia de la expiación por el pecado común, es necesario realizar una expiación por el pecado en algunas ceremonias especiales. La ofrenda representativa es el juramento del Nazareno, Números capítulo 6, versículo 13 al 21. La consagración de los levitas, Números 8, 5 al 22. Y la consagración de Aarón y de sus hijos, Éxodo 29, 1 al 37. Antes de realizar un deber especial delante de Dios, primero debe separarse y purificarse del pecado por la expiación por el pecado. Números capítulo 6, versículo 2. Luego, según el deber requerido, a veces se debe mostrar la lealtad a Dios por el holocausto, ofrecer la ofrenda de paz para mostrar que Él vivirá compartiendo la prosperidad de Dios. También la expiación es necesaria para realizar la santificación del altar. Éxodo capítulo 29, verso 36 en adelante, y Levítico capítulo 8, verso 11 y 15. Ahora, el alcance de esta expiación por el pecado, porque esta expiación que se va a hacer, el criterio del pecado no es del juicio del valor del mundo ni la ley del hombre, sino de los mandamientos de Jehová. También se limita el pecado por hierro. Por hierro significa estar oculto, el significado derivado de ocultar y de esconder, o sea, la persona misma no sabe que ese es el pecado y está en la ignorancia. Y no es que no tenga el pecado, sino que no lo entiende. Pero ¿qué será el pecado del que peca involuntariamente? Entonces, cuando no se testifica la verdad, también hay que ofrecer ofrenda por esto. Veamos: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. El testigo es la persona que vio lo que se ha cometido. En Levítico 5:1, cuando alguien conocía el pecado de otro y no testificaba con la verdad, él debía ofrecer la expiación por el pecado. La sociedad en aquellos días era una sociedad sin policía. Por lo tanto, la seguridad de la comunidad dependía de los ciudadanos que testificaban con la verdad la falta que se había cometido. Si no testificaban ni tampoco informaban de la injusticia que habían visto o de la falta o del pecado, era un acto de destruir la solidaridad y la santidad de la comunidad. Si el que conoció la verdad callaba, era pecado, porque la verdad se deformaba por su silencio. Se puede cometer por hablar en vano y por maldecir, también se podrá cometer por callarse. También alguien que ha sido llamado a testificar debería testificar lo que ha visto en el nombre de Jehová. Por su testimonio, él cometió un delito de deshonrar el nombre de Dios si no fuere para dar testimonio de lo que vio, de lo que a él le consta. Cuando tocare cualquier cosa inmunda, otra vez, hay otro sacrificio también, otro alcance de la expiación.
El segundo caso es que quien quiera que hubiere tocado el cadáver de un animal inmundo será inmundo. Levítico 5:2. También si ha tocado las cosas del hombre inmundo será inmundo. Levítico 5:3. De los capítulos 11 al 15 se refiere acerca de las cosas inmundas: el cuerpo muerto, el parto de la mujer, el flujo del cuerpo, la lepra, la dermatosis, la emisión de semen, el flujo de la sangre y el flujo de sangre por muchos días. Cuando se habla a la ligera, hablar a la ligera significa hablar precipitadamente o sin pensarlo. Jurar a la ligera significa hablar a la aventura y temerariamente. En el versículo 4, hacer mal o hacer bien incluye todo juramento. Alguien que jura a la ligera sin pensarlo cuidadosamente está sujeto al deber ser a sí mismo. Jurando a la ligera, él no entiende lo que significa lo que él juró y no quiere tener la responsabilidad del juramento. Desde el no hablar la verdad como un testigo hasta el hablar a la ligera, esta regla le enseña la importancia de la palabra en tus labios y en la comunidad. En Mateo capítulo 5, verso 33 al 37 se enseña acerca del juramento. Y Santiago en el capítulo 3, versículo 2 dice: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Si puede dirigir la pequeña lengua, puede gobernar todo el cuerpo. Como hay muchas dificultades para gobernar la lengua, Santiago comparó la lengua al muy pequeño timón de una muy grande nave, y también debido al poder destructivo de la lengua, la compara con el fuego. Es mucho mejor que en lugar de un compromiso sin consideración y el que no guarda su juramento emitido excesivamente, como un pueblo santo de Dios o de Cristo, dar la prioridad al amor más que a la verdad, tener labios que dan gracias en todo y viven según el consejo general con la inteligencia sana. Deuteronomio capítulo 23, verso 22 al 23, Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, Segunda de Tesalonicenses 5, 16. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos y revestido el nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora vamos a hablar de la formalidad del rito de la expiación. El resumen de la orden de la expiación por el pecado se muestra de la siguiente manera. Primero, traer el sacrificio según la posición del pecador. Segundo, poner sus manos sobre la cabeza del sacrificio. Tercero, confesar su delito. Cuarto, rociar la sangre en lugar diferente según la influencia del pecador en el templo. Quinto, quemar la grosura y los 2 riñones al fuego en el altar. Y sexto, quemar lo que resta de la ofrenda al fuego fuera del campamento. Ahora vamos a ver cómo es la expiación por el pecado y Jesucristo. Aquí es donde estamos haciendo el parangón y nos estamos trasladando del Levítico del Antiguo Testamento ahora a los Evangelios. Y entonces viene la pregunta: ¿y dónde murió Jesús? ¿Y qué se dice acerca de la muerte? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Quién envió a Dios? ¿Quién envió Dios en propiciación en el Nuevo Testamento en lugar del sacrificio ofrecido de la expiación para toda la congregación en la fiesta de expiación en el Antiguo Testamento? Y en 1 de Juan capítulo 4 versículo 10 dice: envió a su Hijo. ¿Hasta quién alcanza el efecto de la propiciación de Jesucristo? Según 1 de Juan 2:2, dice que alcanza para los pecados, la expiación de los pecados de todo el mundo. Pero explico aquí, la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario para la expiación de los pecados de todo el mundo no significa que todos quedamos limpios de oficio, por decirlo de alguna manera. O sea, que Cristo ya pagó nuestros pecados y nosotros no tenemos que hacer nada. No, señores, no, señoras. Lo que significa es que la obra redentora de expiación en la cruz del Calvario está ahí. El juicio que había sobre cada persona está ahí. Pero cuando la persona se presenta delante de Cristo y reconoce esa obra redentora a su favor, entonces todos los pecados que habían contra él, dice la palabra, que el Señor los tomó y los llevó y los clavó en la cruz y que lo echó en lo profundo del mar. Así que todos aquellos pecados que pesaban sobre nosotros han desaparecido.
pero para ello es necesario comparecer delante de Él, porque de otra manera no hay oportunidad. Juan dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también sigue diciendo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. No podemos dejar ahí esa obra redentora de Cristo sin efecto en la vida personal. ¿Y cómo lo logramos? Mediante la humildad, el acercamiento a Él, el pedirle perdón, el arrepentimiento y el aceptar el perdón del pecado que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Y esto nos va a marcar la diferencia. Por muy pequeño que sea el pecado, el sacrificio no se quemará en el altar, sino fuera del campamento. Esto significa que la muerte de Jesús fuera del campamento en el Gólgota, Jesús clamó a gran voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Gólgota era un lugar fuera del campamento, un lugar de tirar la ceniza. La propiciación en el Antiguo Testamento tiene efecto solo en el ofrecedor, pero la sangre de Jesucristo como una propiciación alcanza para perdonar los pecados de todo el mundo. Entonces, ¿por qué el creyente de hoy no necesita ofrecer sacrificios de la sangre? Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Qué bendición! Demos gracias. Señor, hoy estamos agradecidos contigo, muy agradecidos contigo, porque esa obra redentora de Cristo y su sangre derramada nos ha limpiado de todos nuestros pecados y ahora cuando el Padre nos mira, nos ve limpios y santos porque hemos sido lavados por la sangre de su Hijo. Nos acercamos a ti en actitud de arrepentimiento, pidiendo que cualquier pecado que estuviera oculto en nuestro corazón pueda ser borrado, pueda ser alcanzado por la sangre de Cristo y que podamos tener esa liberación, esa limpieza total. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.